Presa de Zimapán, número 80. La presa de Zimapán, más formalmente llamada como Fernando Iriart Valderrama, en el límite de los estados de Hidalgo y Querétaro, se impone uno de los cañones más caprichosos de nuestra orografía, el Infiernillo. Sus impresionantes paredes rocosas alcanzan una altura de más de 400 metros, y su irregular y estrecha boquilla apenas permite el paso obstinado del río Moctezuma. A partir de 1990, este cañón ha sido doblegándose ante la tenacidad del hombre para albergar uno de los proyectos más importantes y audaces del país, el proyecto hidroeléctrico de Zimapán. La obra contempló la construcción de la cortina más alta en su tipo en la República Mexicana, enclavada en las rocosas paredes del cañón. Visita el embalse de agua más importante del centro del país. Tenemos zonas como la Cortina, la Peña del Águila, el Cañón del Epazote y Cañón de las Brujas. Tres túneles de 1200, 650 y 120 metros respectivamente. De este lado podemos ver su capacidad de almacenamiento y la altura que tiene sobre el nivel del mar. A continuación daremos unas cuantas definiciones que nos ayudarán a comprender un poco mejor el tema. Presa. Una presa o represa es una barrera construida sobre un río o arroyo, cuya finalidad es embalsar el agua en el cauce fluvial. Se construye con materiales como piedra o hormigón, a veces aprovechando una cerrada o desfiladero. El agua almacenada puede ser utilizada para abastecimiento, regadío o para la producción de energía mecánica al transformar la energía potencial de almacenamiento en energía cinética. Esto puede aprovecharse directamente como en los antiguos molinos, o de forma indirecta para producir energía eléctrica, como en las centrales hidroeléctricas. Las presas también pueden moderar o evitar las inundaciones aguas bajo su localización. Elementos que forman una presa. Cortina, también llamada represa, es la construcción en su conjunto. Coronación, la parte superior de la estructura. Caras, parámetros o taludes. Las dos construcciones verticales que están en contacto con el agua y determinan el espacio de la represa. Compuertas, las encargadas de regular el caudal del agua que atraviesa la presa. Estribos, las estructuras que delimitan los costados del muro o dique. Vertedero, la parte que elimina los excedentes de agua cuando la presa se encuentra repleta. Tomas, las estructuras que obtienen el agua de la presa que después tendrán distintos usos. Hidrodinámica. La hidráulica estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. Por es que se estudia, entre otras cosas, presión, la velocidad, gasto del líquido y flujo. En el estudio de la hidrodinámica, el teorema de Bernoulli, que trata de la ley de conservación de la energía, es de suma importancia, ya que señala que la suma de las energías cinéticas, el potencial y la presión de un líquido en el movimiento de un cierto señalar, que es igual al de cualquier otro punto. La hidrodinámica investiga fundamentalmente los fluidos incomprensibles, es decir, los fluidos, ya que su densidad prácticamente no cambia cuando cambia la presión ejercida sobre ellos. Presión hidrostática. Se describe como presión al acto y resultado de comprimir, estrujar o apretar, a la coacción que se puede ejercer sobre un sujeto o conjunto, o la magnitud física que permite expresar el poder o fuerza que se ejerce sobre un elemento o cuerpo en una cierta unidad de superficie. La hidrostática, por su parte, es la rama de la mecánica que se especializa en el equilibrio de los fluidos. El término también se utiliza como adjetivo para referirse a lo que pertenece o está vinculado dicha área de la mecánica. La presión hidrostática, por lo tanto, depende de la presión o fuerza que se dé en un fluido de reposo puede llegar a provocar. Se trata de la presión que experimenta un elemento por el solo hecho de estar sumergido en un líquido. ¿Cómo es la fórmula para calcularla? Desde un punto de vista matemático es bastante sencilla de aplicar. En lo que se debe tener cuidado es en poder comprenderla, saber cómo son sus valores y la manera correcta de utilizarla en un determinado momento. La fórmula te la presentamos a continuación. Ubicación de la presa de Zimapán. También conocida como la presa Fernando Iriart, la presa está ubicada en la unión de los ríos San Juan y Tula.
que forman un gran espejo de agua rodeando de hermosos paisajes semidesérticos, y es el lugar por donde pasa el límite entre los estados de Hidalgo y Querétaro. Historia de la construcción. La construcción de esta presa inició en junio de 1990 y fue inaugurada en 1995. El costo aproximado de la obra fue de 2.000 millones de los entonces nuevos pesos. Fueron afectados 2.290 hectáreas y movilizadas cientos de familias que vivían en varias comunidades ubicadas en los bordes de lo que hoy en día es la presa. Tal es el caso de la de Vistahermosa y Rancho Nuevo en Cadereyta, Querétaro. Esta es la historia. Al inicio de este proyecto, concertadores políticos hablaron de los habitantes de las comunidades afectadas, a quienes se les plantearon los problemas y las necesidades que conllevaba la construcción de una presa. Entre otros, estaba el hecho de que tenían que desalojar la zona, es decir, las familias serían desterradas de sus propiedades e indemnizadas con casas de habitaciones con mayor calidad. Ríos que alimentan la presa. Es una presa en el lecho del río que conecta los ríos San Juan y Tula, entre los límites de los municipios Cadereyta y Zimapán, en los estados de Querétaro e Hidalgo, respectivamente. Desde esta presa, el lecho del río se llamó Río Moctezuma. A continuación, podemos ver un mapa de donde está ubicada y todos los ríos que conforman, además de otras presas y lagos alrededor. Razón de su construcción. La presa de Simapán se construyó en 1995 para la generación de energía eléctrica y aprovechamiento de los recursos en el embalse. CFE 1994. Aportaciones sociales. Es un lugar que ha beneficiado mucho a las comunidades cercanas, ya que les ha brindado electricidad, además de zonas turísticas en las que la población puede ir a divertirse y pasar tiempo en familia. Además, ha generado muchos empleos en diferentes rubros a los habitantes de la zona. Aportaciones económicas. Dentro de sus diversos usos se encuentra la actividad de la pesca, la cual se desarrolla desde 1997. Después de siembras intensivas a cargo de ambas entidades, la especie de mayor abundancia de interés por los usuarios es la tilapia, también capturada de manera complementaria, carpa común y de manera incidental lobina, ya que esta última se aprovecha de la pesca deportiva. Dentro de las actividades productivas que se desarrollan en la población, ribereñas de la presa de Simapán, destaca el primer lugar en la actividad pesquera, seguida por la agricultura, cuyos productos son generalmente para autoconsumo, la cría de ganado, principalmente caprino y ovino, lo más importante, el turismo y por último la migración hacia las ciudades cercanas para desarrollar diversos trabajos, principalmente en el sector primario. El presente trabajo es una contribución para que el sector tome la mejor decisión para el aprovechamiento de los recursos en el embalse de la Fernando Iriart Valderrama, Zimapán, ubicada entre los estados de Querétaro y Hidalgo. Hidrostática. La hidrostática o la estática de fluidos es el estudio de las propiedades de los fluidos en reposo en situaciones de equilibrio. Esta se basa en la primera y tercera leyes de Newton. La dinámica de fluidos es el estudio de las propiedades de los fluidos en movimiento. Hidrodinámica. La hidrodinámica es la rama de la hidráulica que estudia la dinámica de los fluidos. En muchos casos, los cambios de densidad en estos fluidos se pueden despreciar, por lo que se puede considerar que el fluido a estudiar es un líquido incomprensible, es decir, que su densidad no varía con el cambio de presión. Gracias por su atención.